Bueno, muy bien, tenemos aquí a César Vidal, historiador, periodista, escritor, doctor en Derecho, Filosofía y Teología y autor de aproximadamente 60 libros. Algo más. Algo más todavía, ¿no? Sí. ¿Los tiene contados exactamente? No, perdí la cuenta hace tiempo. Okay. El público, me imagino que también. Muchísimas gracias, la verdad. Un placer. Es un placer. Netanyahu, primer ministro israelí, recientemente reelecto, sigue sintiendo una gran desconfianza por lo que se está tratando de acordar en Suiza. Desde el punto de vista del Estado israelí, ¿tiene razón? Bueno, vamos a ver. El problema de las conversaciones con Irán es que pretenden lograr la cuadratura del círculo. Es decir, aquí se pretende tener un círculo que sea cuadrado, un cuadrado que sea circular. Porque hay que conciliar dos aspectos que son muy importantes. Primero, por un lado, el deseo de Israel, que es absolutamente legítimo, de tener una seguridad absoluta de que Irán no va a desarrollar armamento nuclear. Pero Netanyahu considera que esa seguridad solo la tiene si Irán no tiene ningún tipo de energía nuclear, incluso la que sea de tipo pacífico. Y en ese sentido, desde inicios de los años 90, la versión oficial siempre ha sido que Irán estaba a 3-5 años de conseguir la bomba nuclear. Esto parecía relativamente verosímil a inicios de los años 90. A estas alturas ya tenemos muy claro que eso no es así. E incluso hay un informe clarísimo, además es un informe que entrega en noviembre del 2007 la CIA al presidente Bush, en el cual le dice que desde el año 2003 Irán no tiene un plan de armamento nuclear. Sí desarrolla energía nuclear, pero no un plan. Y el propio Bush reconoce en sus memorias que eso le puso muy angry, dice él literalmente, porque muy ya molesto. No tenía un argumento, una legitimación para invadir Irán, que a él le parecía que hubiera sido la solución. ¿Usted encuentra alguna similitud entre las armas químicas de Irak y esto? ¿O no, yo creo que es una situación distinta. Es decir, yo creo que ese es una parte del problema. Es decir, cómo conseguimos que Israel se sienta seguro con una nación que, sinceramente, desde el año 2003, insisto, eso es algo que la CIA informa a Bush y que Bush reconoce en sus memorias, no tiene un plan de armamento nuclear. Que todo seguramente antes sí, pero ahora no. ¿El proyecto nuclear de Irán existe legítimamente un proyecto pacífico? Este es el otro problema. Vamos a ver, Irán está en una situación en la que hay que conciliar el deseo de seguridad de Israel con la legalidad internacional. ¿Por qué? Pues porque Irán es uno de los países firmantes del Tratado de No Proliferación de Armamento Nuclear. El Tratado de No Proliferación de Armamento Nuclear, para que lo entienda la gente que nos ve, es un tratado que muy inteligentemente crean Estados Unidos y la Unión Soviética, en el cual se promete a aquellos países que no vayan a tener armas atómicas, que renuncian a tener armas atómicas, que se les va a ayudar para tener energía nuclear de uso pacífico. Y entonces la idea es: usted renuncia a tener armamento nuclear y los firmantes, no solo la Unión Soviética y Estados Unidos, sino Reino Unido, Francia, etcétera, les vamos a ayudar a que tengan un desarrollo pacífico de la energía nuclear. Irán, ese acuerdo sí lo firma, no lo ha firmado India, no lo ha firmado Pakistán, no lo ha firmado Israel. Bueno, porque ya tienen armas atómicas, ¿no? Bueno, empezaron a tenerlas y no tenían la menor intención de renunciar a ello. Entonces, el problema es que no puedes sancionar realmente a Irán por desarrollar energía nuclear de manera pacífica, porque el Tratado de No Proliferación de Armamento Nuclear lo que te obliga es ayudarle a desarrollar los programas pacíficos de energía nuclear. Pero lo que dice Israel es que pecamos de ingenuos si creemos de verdad que es pacífico. Bueno, yo creo que... servicio de inteligencia de alguna manera dice otra cosa. Yo creo que la cuestión aquí es que forzosamente hay que conciliar los dos aspectos. Por eso son las conversaciones del grupo 5+1. Tengo que decir que la gente que está en el grupo 5+1... Hay que separar, por ejemplo, porque Irán claramente se apoya a Hezbollah. O sea, no cabe la menor duda. O sea, hay que separar su actividad terrorista de una actividad armamentista nuclear. El problema está en que en la zona se ha seguido en multitud de ocasiones dobles varas de medir, y lo que a nosotros nos parece blanco y negro en la zona parece muy gris. Por ejemplo, por citar un caso bastante claro, hay una resolución de 1981 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que insta a Israel a abrir a los inspectores de la Organización de Energía Atómica sus silos nucleares para que efectivamente vean el armamento nuclear que tiene. No hace falta decir que esa resolución Israel nunca la ha obedecido. Por supuesto, ¿la obedece Estados Unidos? No, Estados
Estados Unidos tampoco ha protegido a Israel en ese sentido, y en cualquiera de los casos la sensación que hay es que hay una doble vara de medir. Por supuesto, no es igual el régimen de Israel, que es una democracia, además una democracia muy avanzada, con lo que es la dictadura islámica de Irán. Que participan del Exactamente, del gobierno. pero en cualquiera de los casos la legalidad internacional no puede tener dos varas. Claro, estamos hablando del papel agresivo y absolutamente intolerable de Irán en la zona, pero ahora mismo Arabia Saudí ha invadido Yemen. Y nadie está protestando frente al hecho de que Arabia Saudí esté invadiendo Yemen. Entonces, eso hace que finalmente yo creo que Yemen tiene en algunas zonas, son verdaderos cuarteles de campaña de Al-Qaeda, ¿no? Pero Yemen es un país que no es soberano. Arabia Saudí. Es decir, Arabia Saudí ha entrado en Yemen, seguramente tiene razones, se puede comprender la operación militar. En Ucrania, ¿no? Claro, pero evidentemente lo que es obvio es que eso es inaceptable. Yo creo que estas conversaciones, y claro, Obama aquí tiene una situación difícil, lo que intentan es conciliar las dos cosas. Es decir, vamos a respetar la legalidad internacional y el Tratado de No Proliferación de Armamento Nuclear, y al mismo tiempo vamos a intentar que Irán esté en una situación en la que, utilizando la energía nuclear de manera pacífica, sin embargo, no pueda pasar en ningún momento... Si yo me apego a sus argumentos, usted disculpe que yo le interrumpa, pues llego a la conclusión de que en la disputa doméstica, que es al final de lo que se trata aquí en Estados Unidos, tiene la razón entonces Obama y Kerry. Bueno, es que yo creo que lo que Obama pretende no es fácil, pero es bastante sensato, porque además Obama sabe que ahora mismo tiene una situación en Oriente Medio en la que tiene que jugar al equilibrio. Es decir, la invasión de Irak ha creado una inestabilidad tan salvaje en la zona. Es decir, Saddam Hussein, todos estamos de acuerdo en que era un dictador repugnante, un asesino y un criminal de guerra, pero... Punto. ¿Pasaría lo mismo en Siria? En Siria pasaría sin duda lo mismo, porque ya está pasando y todavía no ha caído Assad. O sea, la situación sería la misma. En medio de esa situación, Estados Unidos, que no ha conseguido estabilizar la zona, sino que la zona es más inestable, y le ha surgido una cosa que se llama ISIS, y hay una situación de guerra civil en Irak, etcétera, tiene que intentar que no prevalezca ni Irán sobre Arabia Saudí, ni Arabia Saudí sobre Irán. Es decir, si Irán se viera muy reducido en el poder en la zona, Arabia Saudí, que apoya a grupos terroristas islámicos, también se convertiría en una potencia hegemónica, y eso no puede ser. Uno apoya el terrorismo pero es aliado, y otro apoya el terrorismo pero no es aliado. Sí, pero el problema está en que yo creo que a estas alturas Obama tiene muy claro que incluso aunque sean aliados, es decir, ahora mismo Irán supuestamente es un aliado también contra ISIS, lo que no puede haber es una potencia islámica hegemónica en la zona. Es decir, las dos tienen que equilibrarse. Porque si una se colapsa, la otra puede llegar a tener una fuerza tal que realmente eso sí que va a ser un problema. ¿Y en qué tiene entonces razón el bando republicano del Congreso? Bueno, yo creo que el bando republicano está bloqueando enormemente los esfuerzos de Obama, que a mí me parecen muy sensatos, y lo está haciendo de una manera que es dudosamente constitucional. Pero los esfuerzos de Obama no podrían estar mandando una señal equivocada. El mundo de la política también es el mundo de las percepciones, de un Estados Unidos débil, Obama no está permeable. solo. Es decir, Obama está en un grupo que es el 5+1. ¿eh? O sea, esto no es una decisión solo de Obama. Los republicanos no son justos, se acusan a Obama solo de esto porque hay otras 5 potencias. Y las otras 5 potencias tienen su propia agenda. Tienen voto dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Y no solamente eso, no es el caso de Alemania, que sería la excepción, pero además esas 5 potencias, en algún caso lo que quieren impedir es una invasión de Irán. Es decir, nosotros queremos que Irán ceda hasta tal punto que no pueda haber una justificación para invadir Irán, como supuestamente hubo una justificación para invadir Irak o Afganistán. De modo que cada uno ahí está jugando en situaciones distintas y Obama no domina la situación, y yo diría que lo que él pretende es bastante sensato en términos. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos le voy a traer a la mesa también algunos temas interesantes como España en esta ecuación, lo que está pasando con Pablo Iglesias, lo que pasó en Andalucía. Bueno, sí se puede, pero no pudieron. Si eso es un síntoma de lo que se va a repetir a nivel nacional, nos regresamos enseguida aquí con estos temas internacionales que nos tocan de cerca, aunque parezca que no.